Que el Señor los bendiga en esta mañana. Hay una historia en el libro de Juan, en el capítulo 3 en adelante. Es una historia sobre Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo. Pero antes de eso quiero leerte dos versículos bíblicos. El primero está en Juan 8, el versículo 31 y 32, donde dice que la verdad los hará libre. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. En Juan 14:6, el Señor Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo de Juan 3, como les dije al comienzo, esa es una historia de Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un hombre en aquel entonces, un hombre de autoridad, se puede decir, un hombre que estaba a cargo, como digamos, de todo lo que se movía a nivel de enseñar las escrituras, de enseñar el Antiguo Testamento, de enseñar la ley. Y sale a buscar a Jesús, sale a su encuentro y sale en un día de noche. Por lo general, Jesús, todo el tiempo, él estaba haciendo muchas cosas para glorificar, para hablarnos y revelarnos al Padre. Pero en esta ocasión, Nicodemo llega de noche. Era un hombre fariseo. Sabemos que los fariseos siempre estaban en contra de todo lo que Jesús hacía. Siempre era, ellos siempre tratar de ver en qué encontraban falla en Jesús. Mas ellos no se daban cuenta en que Jesús era el Hijo de Dios, porque sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, el Dios encarnado. Entonces este hombre llega a Jesús y me llama la atención porque cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, como lo digo, él va de noche, no va durante el día, quizás para que los religiosos no puedan, como dice, acusar lo que estaba siguiendo a Jesús. Y quizás por miedo él llega de noche, pero se acerca a Jesús y no se acerca como diciendo, wow, tú eres de verdad, eres el Hijo de Dios, sino se acerca diciéndole y reconociendo que Jesús sabía que con Jesús Dios estaba con él, pero lo reconoce como maestro. En ningún momento lo reconoce como el Mesías ni como el Hijo de Dios. Y le empieza a hablar y le dice: sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces, las señales que tú haces. Y eso, cuando yo estaba estudiando esta palabra, a mí me impactó, porque muchas veces en el tiempo de Jesús y aún en este tiempo, muchos seguían a Jesús por las señales que él hacía. Y hubo un momento en que los discípulos vieron todas las señales de Jesús, pero hubo algo que cambió su vida, y fue cuando Jesús resucitó. Porque cuando Jesús resucitó, ellos se acordaron la palabra que Jesús les había dicho. ¿Y cuál era esa palabra? Que él iba a resucitar al tercer día. Y entonces dice que los discípulos de Jesús para ese entonces, ellos se acordaron primeramente de lo que Jesús les había dicho. Segundo, creyeron a la escritura, lo que dice la palabra de Dios. Y tercero, se acordaron de la palabra que Jesús había dicho. Entonces, para Nicodemo, la fe que había en él, si se puede decir que había una fe basada en señales, basada en milagros. Pero en esta ocasión, el Espíritu me pone en el corazón a que no creamos a través de las señales y los milagros, porque nada de eso cambia al ser humano. Lo único que cambia al ser humano es a través de creer a lo que dice la Escritura.
¿Y de qué dice la Escritura? Habla sobre Jesús. Entonces este hombre Nicodemo, como Dios sabía lo que había en el corazón, Jesús sabía lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabía que en su corazón estaba aquella pregunta: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Entonces Jesús se va directamente y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y viene Nicodemo y le dice a Jesús: ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? Como dice, puede volver a ser puesto en el vientre de su madre. Y Jesús le vuelve y le recalca y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para Nicodemo esto era algo imposible, pero Jesús en ningún momento estaba hablando con Nicodemo a un nacimiento de la carne. Como él le dijo, como un hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre. Nicodemo lo tomó de una manera literal, de entrar en el vientre de su madre. Jesús lo que le estaba diciendo era nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno nace del Espíritu, uno puede ver el reino de Dios y uno puede entrar en el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento solamente puede ser posible a través de algo divino. Y eso es lo que Jesús vino a enseñar, a revelar. Entonces, para Nicodemo, un hombre, como lo dije al comienzo, era un hombre que conocía las escrituras, estudiaba las escrituras. Le era difícil comprender eso, cómo era posible, porque para ese tiempo y aún para a veces pensamos que para poder nosotros alcanzar o llegar al cielo es a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. Y eso es lo que Nicodemo estaba, como le dije, es un hombre que cumplía, si se puede decir, la ley, todos los mandamientos. Pero Jesús no está basándose en eso, se está basando a un nacimiento del Espíritu. Y esa es una obra que solamente Dios la puede hacer a través de su Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, espíritu es. Y le dice, porque para Nicodemo es algo que lo impacta y se queda él como maravillado. Y por eso le dice: no te maravilles, porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Como seres humanos nosotros hemos nacido, venimos, mismo Dios tuvo que obrar allí, porque hay un salmo donde dice: mi embrión viene en tus ojos. Entonces sí hay un nacimiento, pero de la carne. Pero es necesario que todo aquel que ha nacido y es una criatura, porque fuimos creados por Dios, es necesario que nazca del Espíritu. Y textualmente quiero leerte algo, que cómo ocurre ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, primeramente, va acompañado de un arrepentimiento, ¿verdad? Cuando abre su vida, el creyente abre su vida a Jesús, a lo que dice su palabra, a poder tener ese nacimiento. Y en Juan 1:12 dice esta palabra: en el mundo estaba, Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú recibes, cuando tú crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice que ahí Dios nos adopta como hijos. Pasamos de criaturas
a ser hijos. Juan 1:12 lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mira cómo lo dice, a todos los que le recibieron, está como en pasado, a los que creen, está en presente continuo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque no fueron engendrados ni por voluntad humana, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Entonces, para Nicodemo, él no había comprendido, como muchos ahora en este tiempo a veces no han podido comprender, que la manera que podemos ver, la manera que podemos entrar al reino de los cielos es solamente a través de Jesús. No es a través de una religión, no es a través de las obras que yo hago, no es a través absolutamente. Ya Dios estipuló a través de quién. Por eso Jesús decía en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué Jesús viene y nos anuncia ese nuevo nacimiento? ¿Qué hay ahí en ese nuevo nacimiento? Primeramente, dice que sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. No hay vida ni hay relación con Dios. Con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra persona si no es a través de Jesús. Entonces, sin el nuevo nacimiento, el cual Jesús está anunciándonos a través de su palabra, porque esta historia no solamente era para Nicodemo, es para el día de hoy, para ti que estás escuchando. Sin ese nuevo nacimiento, no hay ninguna vida, no hay una nueva vida, ni hay una relación con Dios. Con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios y como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, óyelo bien y cómo le dice. No le dice, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo. Lo hizo general, porque dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que con el nuevo nacimiento sí podemos ver el reino de Dios. Y dice que la palabra de Dios se hace clara y eso es algo que tienes que experimentarlo. Yo no te digo que sé la escritura completamente, pero cada día que vengo acá, y no vengo porque es algo, sino que yo le pido al Señor todos los días que ponga ese sed en mí, ese deseo en mí de meditar en su palabra, de escudriñar las escrituras y de aprender, porque a través de las escrituras en Él está la vida y son vida, porque la palabra de Dios es vida, porque habla a tu espíritu como habla al mío. Entonces, surge esa nueva oportunidad que la palabra de Dios se hace clara y se experimenta el obrar y las maravillas que el Espíritu Santo hace. Y la fe está viva. También con el nuevo nacimiento, dice, somos introducidos, literalmente entramos a esa nueva esfera donde el reino de Dios se hace realidad. Y mira lo que dice en 2 de Corintios 5:12. Nos dice de esta manera, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, dice así. Y decía también en el 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está hablando ese nuevo nacimiento, que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no están. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Y quién es el que hace todas esas cosas nuevas? Cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va revelando quién es Jesús, nos va enseñando y nos va abriendo y teniendo un conocimiento más amplio. Entonces, ¿qué pasa con ese nuevo nacimiento? En ese nuevo nacimiento entramos, porque le dijo a Jesús a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver y mucho menos puedes entrar. Entonces, en ese nuevo nacimiento se da eso, que podemos entrar al reino de Dios. Pero también algo más importante, y dice que en el nuevo nacimiento es más que simplemente estar salvos. Es más que eso. Es una experiencia recalificadora, la cual nos abre la dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. Sé que hay cosas que son difíciles, pero déjame decirte que con esta palabra, con el nuevo nacimiento en el cual Jesús se lo dijo a Nicodemo para que pudiera ver, para que pudiera entrar en el reino de Dios, es tan importante. Y si se lo dijo Jesús a Nicodemo, un hombre que se puede decir era irreprensible en cumplir todo lo que la ley exigía, y aún así él necesitaba nacer, ¿cuánto más nosotros no necesitamos volver a nacer? ¿Y quién hace esa obra? En Juan 1, 12 y 13 lo leí. Quien hace esa obra se llama Espíritu Santo. ¿Y cuando Él hace esa obra? Cuando la palabra es escuchada y no es rechazada. Cuando tú abres tu corazón y permites que esa palabra penetre y tu corazón lo humillas y le empiezas a decir al Señor, Señor, si tu palabra dice que para poder yo ver y entrar al reino de los cielos, yo tengo que nacer nuevamente, y ese nacimiento se da a través del agua y del Espíritu. Sabemos que cuando tú te bautizas, cuando tú tomas la decisión de bautizarte, tú lo haces porque has sido convencido, tenés el convencimiento de que tú has decidido seguir al Señor, que tú has creído en esa salvación a la cual ya tú recibiste, porque cuando tú te bautizas, tú ya has dado ese paso de fe, tú ya has declarado a Jesús como el Señor de tu vida, tú ya has pedido y decirle, y has abierto tu corazón y has reconocido, y ha habido un arrepentimiento en el cual tú le pides, Señor, Dios Padre, Dios eterno, creador de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que yo lo único, Señor amado, que yo merezco es el fuego eterno, porque eso fue puesto, pero Dios, tú en tu misericordia veniste a este mundo, veniste a salvarnos, y yo creo en la obra redentora que a través de tu Hijo tú nos has brindado, nos has dado el perdón. Con su sangre preciosa has perdonado nuestros pecados. Él murió, Él fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y yo creo en esa obra en la cual tú, Señor, me estás dando una nueva oportunidad. Yo quiero seguirte, yo quiero nacer, tener ese nuevo nacimiento, entrar en el reino de Dios, pero no solamente para recibir una salvación, sino para experimentar, sino para tener una relación con aquel que entró en este mundo creado por ti mismo, que es Jesús, porque cuando fue creado todas las cosas, Jesús estaba ahí. Entonces, nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer del Espíritu, esa es una obra que viene de arriba. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Si yo les he dicho cosas terrenales, como cuando le dijo que el viento sopla, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Ese nacimiento del Espíritu solo es una obra divina, no es algo que nosotros tenemos que ver en eso. Eso es algo que Dios lo hace a través, vuelvo y lo repito, de la obra del Espíritu Santo. Y por eso Jesús le recalca tanto a Nicodemo de creer, de que por qué si no puedes creer a lo que te estoy hablando, a lo que te estoy diciendo. Y es lo mismo que el Espíritu hoy habla a tu vida y en la mía. Porque es tan difícil no creer a lo que dice la Escritura. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura. ¿Nunca te has preguntado por qué el Señor habla de nacer de nuevo? Porque a veces puedo decir, yo creo en Dios. Déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan. Creer va acompañado de una fe genuina. Creer en lo que Dios ha hablado a través de su Hijo. Y no solamente para como decir, ok, sí, yo creo lo que ya dijo Jesús, sino para un cambio de vida. Es una manera de ver una vida diferente, nacer del Espíritu. Entonces, por eso al final, y es una plática muy larga que si tú tienes una Biblia, yo te insto a que la abras y que le pidas a Dios que a través de su Espíritu Santo te dé ese discernimiento, que tú quieres conocer a Jesús, tú quieres tener esa relación con Él. Nicodemo estaba hablando con Jesús, pero no tenía una relación. Esa relación comienza cuando tú crees y aceptas a Jesús como el Señor de su vida. Y por eso Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tú puedes saber ahí la divinidad de Jesús que había en Jesús. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Entonces, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Ese nacimiento se da al nacer del agua y al nacer del Espíritu. Es una obra divina. Nacer del agua, porque en el tiempo que Jesús hablaba con Nicodemo, Juan el Bautista estaba bautizando. Por eso siempre a través de la palabra nos damos cuenta que cuando bautizamos a los niños, pregunto, ¿acaso este niño puede saber de qué arrepentirse? Si el niño no tiene discernimiento entre el bien y el mal. En cambio, tú y yo, que ya somos adultos, cuando tomamos la decisión y damos ese paso de fe y nos bautizamos, eso no es para salvación. La salvación es una obra que el Señor ofrece y ya la ofreció en la cruz del Calvario. El bautizarte es un acto en el cual tú estás diciendo, soy salvo y he decidido seguir a Jesús. El bautizarte es decir, yo quiero seguir al Señor. Si tú no te has bautizado, si tú no has dado ese paso, es porque todavía en tu vida no ha habido ese convencimiento o no tienes claro lo que la palabra dice. Pero si ya tú diste ese paso de fe, sabes que el bautizo lo hiciste en un acto de obediencia en el cual tú estás declarando públicamente que tú has decidido y que has creído en lo que Jesús vino a hacer. Has creído en su muerte, has creído en su sepultura y has creído en la resucitación. Cuando tú eres bautizado y tú eres sumergido en las aguas, tú estás ahí declarando públicamente que tú, el viejo hombre, está siendo sepultado para cuando tú sales de esas aguas, está saliendo una nueva criatura, un nuevo hombre que Cristo nos ha dado. Así que yo te invito a que medites en esta palabra. Cuán importante es tomar esta palabra y reconocer que sin un nuevo nacimiento no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Y para terminar, Juan 3:16 dice de esta manera,
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no amó al mundo de diferentes maneras, solo fue una manera. ¿Y cuál fue esa manera? Esa manera la dio al darnos a su Hijo amado, a su Hijo, al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y todo aquel que cree en él, dice que tiene vida eterna. Cuando tú dices que crees en Jesús, tu vida es diferente, porque ya hay algo que te ayuda, ya hay alguien que te ayuda y que te convence de pecado, y tu vida comienza a cambiar, no porque tú haces la obra, sino porque el Espíritu, tú le permites al Espíritu Santo haga esa obra en tu vida. Tu vida comienza a ser transformada. Hay una vida sobrenatural, hay una vida eterna, y esa vida eterna se comienza a vivir desde el momento que tú aceptas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Es allí donde volvemos a nacer, es allí donde entramos en el reino, es ahí donde vemos el reino, es allí donde Dios comienza a trabajar en nosotros, porque ya no somos criaturas, sino nos convertimos por adopción en hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo sea el que convenza tu vida, tu corazón, para que pueda ocurrir ese nacimiento en tu vida. Y cuando tú reconoces a Jesús como el Señor de tu vida, tu único anhelo, tu único deseo va a ser seguirle, va a ser vivir de acuerdo a su palabra, pero no porque tú tengas que decir, oh, el Señor se va a enojar conmigo, no, sino porque en ti hay un convencimiento que tú lo único que anhelas y deseas es agradar a aquel que vino a este mundo, aquel que entró en este mundo y ofreció su vida para que tú y yo ahora tengamos una vida en abundancia y en una vida en relación, porque Dios es un Dios de individual, no es un Dios que está allá a lo lejos, es un Dios que quiere habitar en cada corazón. Así de que te dejo con esta escritura. Es en el libro de Juan, en el capítulo 3, la plática de Nicodemo con Jesús, o Jesús con Nicodemo, está desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Es una de mucho de aprender, pero sé que esto es una obra del Espíritu, y que sea Él el que a cada uno dé ese convencimiento como un día Él lo hizo en mi vida. Y lo único que puedo es orar, ¿verdad?, por cada uno, y que aquel que escucha este mensaje pues vaya a las Escrituras y le pida al Espíritu que le revele lo que Él quiere hablar en este día. Así que vamos a orar para terminar. Padre, en esta tarde o en esta mañana, o sea noche, venimos ante tu presencia primeramente reconociendo que tú eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a tu obra redentora en la cruz del Calvario, Señor, tú nos has dado una nueva oportunidad, una nueva, Señor amado, un nuevo nacimiento, una nueva vida, Señor, en la cual tú ofreces abundantemente a todo aquel que reconoce, que recibe y que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. A través de las Escrituras, Señor, tú nos enseñas, Señor, a lo que tú veniste a ofrecernos. Y veniste a ofrecernos el perdón, veniste a ofrecernos, Señor, una nueva oportunidad de tener una nueva relación íntima y personal con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que cuando nacemos en este mundo, nacemos como criaturas, Señor, pero en tu palabra es clara y lo dice perfectamente en Juan 1, 12 y 13, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú, Señor, bendito Dios y eterno, le diste el derecho de ser adoptados como hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos tuyos cuando creemos y cuando recibimos a tu Hijo unigénito, en el cual tú dijiste a Él escuchad,
porque Él tiene palabra de vida. A Él oí. Y te damos gracias en esta hora y que sea tu Espíritu Santo el que revele el corazón de cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Que toda gloria es para ti, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, como un día hizo el convencimiento en mi vida, Señor, lo haga en cada uno, Señor, que escuchará este mensaje, Señor. Sabemos que tú eres el que ha comenzado la obra y tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la vida, Señor amado, de cada una de aquellas personas, Señor amado, que al creer en las Escrituras, Señor amado, tú te le revelarás, Señor amado, porque tú eres un Dios amoroso, un Padre bueno, Señor, y misericordioso, Señor, que cada día nos da una nueva oportunidad de comenzar, Señor. Así como tú tuviste, Señor Jesús, esta plática con Nicodemo, Señor, y te le revelaste y le hablaste sobre ese nuevo nacimiento. Así que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada corazón que escuchará este mensaje, Señor, que pueda creer y recibir lo que dice tu palabra, que para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios, es necesario nacer del agua y del Espíritu, y que esa obra solamente puede ser posible, Señor, a través de esa obra divina, Señor. Aquel que descendió, Señor amado, que se llama Jesús, Señor. Aquel, Señor amado, que fue a morir en una cruz, Señor amado, pero que ahora está sentado a la derecha del Padre y que intercede por cada uno de nosotros. Gracias te doy por este momento, Señor, y te agradecemos, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, Señor amado, que todo aquel, Señor, que cree en tu nombre, todo aquel que tú lo recibes, tú no lo dejas avergonzado, Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, pero que cada día, Señor, el Espíritu que mora dentro de nosotros va vivificando más, Señor. Gracias por este momento, Señor amado, y que seas tú que libera a toda alma que esté cautiva, Señor, a toda ceguera espiritual, Señor amado, que tú disciernes, Señor, lo que quiere decir tu palabra, Señor, en cada oído espiritual que escuchará, Señor. Solamente tú puedes abrirlo, Señor. Solamente tú puedes quitar esa escama de los ojos como lo hiciste con el apóstol Pablo, Señor amado. Así, Señor, como tú lo has hecho en mi vida. Gracias te doy por este momento, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien es toda gloria y toda honra, y que tu Espíritu Santo, el único que convence de pecado, convenza a los corazones lo que dice las Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y medita en esta palabra, porque tarde o temprano, un día, estaremos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lo has recibido en su corazón y has creído en su nombre y has comenzado a vivir en esa nueva criatura, esa nueva persona, créeme que grandes cosas y sobre todo una relación perfecta tenemos con Él, porque Él es el que la hace la obra en nosotros. Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu corazón. Bendiciones a todos.